En la historia del pensamiento humano existen textos cuya fuerza no reside solo en su contenido, sino también en su propio destino. Desafían las ideas establecidas, abren puertas a otras dimensiones de la realidad y por ello a menudo provocan resistencia. Uno de esos textos es El sistema de la llave maestra de Charles Haanel. La obra, publicada por primera vez en 1912, se convirtió en una piedra angular para toda una generación de pensadores, emprendedores y buscadores espirituales. Su influencia se extiende desde Napoleon Hill, autor del legendario libro Piense y hágase rico, hasta Earl Nightingale, cuyos audioprogramas inspiraron a millones e incluso a Oprah Winfrey, quien reconoció públicamente su importancia para su éxito. Sin embargo, este libro no solo es notable por la magnitud de su influencia. En 1933, en plena Gran Depresión, cuando la esperanza parecía un lujo y el sistema económico se desmoronaba, las ediciones de El sistema de la llave maestra fueron retiradas de circulación. Esto no fue un acto de censura en el sentido habitual, sino más bien un reconocimiento tácito de que las ideas expuestas por Haanel poseían tal poder que podían transformar la conciencia individual y en consecuencia la colectiva, ofreciendo un camino hacia la prosperidad y la autorrealización en medio de la desesperación general. Esta acción tranquila pero decidida dice mucho, que la verdadera fuerza de transformación no reside en los sistemas económicos o políticos, sino profundamente dentro de cada ser humano, y que ciertos conocimientos, una vez adquiridos, pueden volverse demasiado influyentes. ¿Quién fue este hombre? Charles Francis Haanel, cuyas palabras décadas después continúan resonando con tal fuerza. Nació en 1866 en San Luis, Missouri, en una época de rápido crecimiento industrial y oportunidades sin precedentes. Su infancia y juventud transcurrieron en un tiempo en que el sueño americano no solo existía, sino que era activamente realizado por miles de personas emprendedoras. Haanel no fue un pensador de gabinete ni un filósofo distante. Fue un hombre de acción, un emprendedor hasta la médula, que él mismo recorrió el camino desde humildes comienzos hasta la cima del mundo empresarial. Su biografía es una clásica historia de éxito americano. Comenzó su carrera a una edad temprana, trabajando en diversos puestos, adquiriendo experiencia y comprensión de los mecanismos empresariales. Su aguda mente, intuición y extraordinaria capacidad de trabajo le permitieron ascender rápidamente en la escala profesional. Posteriormente fundó y dirigió varias empresas, la más conocida de las cuales fue la Continental Commercial Company. No era solo una empresa, sino un verdadero imperio de negocios que abarcaba una amplia gama de actividades, desde la minería hasta la manufactura y los bienes raíces. Haanel se convirtió en uno de los industriales más influyentes de su tiempo, un hombre cuyo nombre se asociaba con el éxito y la prosperidad. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus colegas, Charles Haanel no se limitó solo al mundo material. Estaba profundamente convencido de que el éxito en los negocios y en la vida en general radicaba en la comprensión de ciertos principios universales. Estudió filosofía, metafísica, psicología, buscando encontrar leyes comunes que gobernaban tanto el mundo exterior como el mundo interior del ser humano. Sus observaciones e investigaciones lo llevaron a crear un sistema único que inicialmente no planeaba publicar como libro. El sistema de la llave maestra vio la luz por primera vez en 1912 como un curso de 24 semanas, enviado por correo. Este formato no fue elegido al azar. Permitía a los estudiantes asimilar gradualmente el material, realizar ejercicios prácticos y aplicar paso a paso los conocimientos adquiridos en su vida. Entre sus primeros clientes no solo había personas comunes, sino influyentes industriales, banqueros, políticos y emprendedores que buscaban nuevas formas de aumentar la eficiencia, resolver problemas complejos y alcanzar niveles más altos de éxito. Entendían que detrás de los logros materiales se encontraban principios inmateriales, y Haanel les ofrecía la clave de esos principios. Era un practicante que compartía no teoría, sino métodos probados que lo habían llevado a él mismo a resultados grandiosos. Es precisamente esta fusión de experiencia práctica y profunda comprensión filosófica lo que hace que el sistema de la llave maestra sea tan único.
A Hanel no solo enseñaba cómo ganar dinero o alcanzar metas, enseñaba cómo manejar conscientemente la propia vida, utilizando las leyes universales de la mente y del universo. Invitaba a sus estudiantes a trascender la percepción ordinaria y a reconocer su verdadera naturaleza. La 13ª lección de El sistema de la llave maestra está dedicada a una de las ideas más profundas y quizá más paradójicas: el poder de aquellos a quienes la sociedad a menudo llama soñadores. Hanel invierte la comprensión habitual de esta palabra. En la conciencia ordinaria, un soñador es aquel que vive en las nubes, que no está adaptado a la realidad, que huye de la dura realidad hacia un mundo de ensueño. Pero para Jael, los soñadores son personas completamente diferentes. Afirma que los soñadores no son aquellos que huyen de la realidad, sino aquellos que ven la realidad antes que los demás. Son visionarios, pioneros de la conciencia, capaces de percibir lo que para la mayoría permanece invisible o impensable. ¿Por qué ven la realidad antes? Porque se han reconocido como parte del todo, idéntica al todo. Esto no es simplemente una metáfora, es una afirmación fundamental sobre la naturaleza del ser y el lugar del ser humano en él. Hanel escribe: la mayoría de las personas toman su personalidad por el mundo entero. Esto es como considerar una gota como el océano sin el océano. En estas palabras reside la esencia de su enseñanza en la 13ª lección. Nos insta a ir más allá de los límites del ego, más allá de la gota individual, y a reconocernos como el océano. El ejercicio principal que Hanel propone en esta lección tiene sus raíces en las tradiciones espirituales más profundas. Propone reconocer y sentir la verdad expresada por Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Para muchos esto puede sonar como una afirmación religiosa, pero Jael lo utiliza no como un dogma, sino como un principio metafísico que indica la conexión inseparable de la conciencia individual con la conciencia universal divina. Esto no es un llamado a disolverse en algo externo, sino a la conciencia de la identidad interna con la fuente de todo lo que existe. Esta idea de la unidad e identidad de lo individual con lo universal no es nueva. Penetra las antiguas enseñanzas filosóficas y espirituales de muchas culturas, siendo su núcleo. En los Upanishads, textos indios antiguos que constituyen la base filosófica del hinduismo, ocupa un lugar central la afirmación: Atman es Brahman. Atman es el alma individual, el yo interno de cada ser. Brahman es la realidad absoluta, suprema, la conciencia cósmica universal, la fuente de todo lo que existe. La afirmación Atman es Brahman significa que el alma individual no es simplemente una parte de la realidad superior, sino que es idéntica a ella, que dentro de cada uno de nosotros reside toda la plenitud e infinitud del universo. Esta es la más profunda revelación de la no dualidad, donde la aparente separación entre el individuo y el cosmos desaparece. Ideas similares encontramos también en la filosofía occidental. El gran neoplatónico Plotino, que vivió en el siglo III de nuestra era, en sus Eneadas describió al uno como la fuente trascendente e incomprensible de toda la multiplicidad. El uno para Plotino es el principio absoluto primordial, del cual emana, se derrama todo lo que existe. Todas las cosas, desde las más altas entidades intelectuales hasta el mundo material, son etapas de emanación del uno, y aunque parecen separadas, están indisolublemente ligadas al uno, conservando en sí su impronta. El propósito de la existencia humana, según Plotino, reside en el retorno al uno, en la unión mística con él, en la conciencia de su conexión original con esta fuente universal. 1000 años después, en el siglo XIII, el místico alemán maestro Eckhart expresó esta misma idea en un contexto cristiano con asombrosa claridad. Él dijo: el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí. Esto no es simplemente una expresión poética, sino una profunda afirmación teológica y metafísica sobre la no dualidad de la conciencia. Significa que no hay separación entre el observador y lo observado, entre el ser humano y Dios a nivel de la experiencia interna más profunda. Cuando percibimos lo divino, no lo hacemos con un ojo externo, sino con un ojo interno que es en sí mismo parte de lo divino.
Este ojo es algo común, algo único, que permite a Dios conocerse a sí mismo a través del ser humano y al ser humano conocer a Dios dentro de sí. La tradición cabalística, una enseñanza mística de origen judío, también ofrece su modelo de esta interconexión universal. En su centro se encuentra el concepto de Ein Sof, la luz ilimitada, la esencia divina incomprensible e infinita que precede a toda creación. Ein Sof, siendo absolutamente trascendente, sin embargo, se manifiesta a través de las 10 Sefirot, 10 emanaciones o atributos divinos que forman el árbol de la vida. Estas Sefirot representan las etapas de manifestación de lo divino, desde lo abstracto a lo concreto, de la unidad a la multiplicidad. Son los canales a través de los cuales Ein Sof se vuelve accesible para la comprensión y la interacción. Cada sefira contiene información sobre el todo, y todas están interconectadas, demostrando cómo el uno infinito se manifiesta en la diversidad finita, manteniendo al mismo tiempo su integridad. Estas antiguas enseñanzas, separadas por miles de kilómetros y siglos, hablan de lo mismo, de la unidad fundamental de todo lo existente, de que el yo individual está indisolublemente ligado a la conciencia universal. Hanel, siendo un hombre de su época, logró traducir estas verdades eternas a un lenguaje accesible para el ser humano moderno y presentarlas como una herramienta práctica para alcanzar el éxito. Pero ¿cómo se relacionan estas antiguas revelaciones místicas con los descubrimientos científicos modernos? Sorprendentemente, la ciencia de las últimas décadas comienza a confirmar lo que místicos y filósofos intuyeron durante milenios. Stephen Hawking, una de las mentes más grandes del siglo XX, en su famoso libro Breve Historia del Tiempo, publicado en 1988, propuso la idea de que cada partícula de materia está cuánticamente conectada con cada una a través de la singularidad original. Esto significa que en el momento del Big Bang, cuando todo el universo estaba concentrado en un solo punto, todos sus componentes estaban inseparablemente unidos, y aunque el universo se expande y las partículas se separan a enormes distancias, esta conexión original, este entrelazamiento cuántico, se mantiene. En algún sentido fundamental, todos somos parte de un único todo cósmico, surgido de un solo punto. Nuestra existencia no es simplemente una entidad separada, sino la manifestación de un único tejido original del ser. Esta idea de profunda interconexión también fue desarrollada por David Bohm, un destacado físico teórico de Berkeley y alumno del propio Albert Einstein. En su libro La totalidad y el orden implicado, publicado en 1980, Bohm presentó el concepto de un universo holográfico. Él sugirió que el universo funciona como un holograma gigante, donde cada parte contiene información sobre el todo. Si se corta un holograma por la mitad, cada mitad seguirá mostrando la imagen completa, solo que más tenue. Bohm afirmó que existe un orden implicado o plegado, que es la base del orden explicado o desplegado, que percibimos como nuestra realidad tridimensional. En este orden implicado, todo está conectado con todo, y cada parte contiene en sí toda la información sobre el todo. Esto significa que, en el nivel más profundo de nuestra existencia, no somos simplemente partículas, sino proyecciones holográficas que llevan en sí toda la información sobre el universo. Los experimentos de Alain Aspect, realizados en 1982, proporcionaron evidencia empírica de esta asombrosa interconexión. Trabajando en la verificación del teorema de Bell, Aspect y su equipo demostraron que dos partículas, separadas por kilómetros de espacio, permanecen instantáneamente conectadas. La medición del estado de una partícula afecta inmediatamente el estado de la otra, independientemente de la distancia entre ellas. Este fenómeno, conocido como entrelazamiento cuántico, desafía nuestras concepciones clásicas del espacio y el tiempo, sugiriendo que a un nivel fundamental existe una conexión no local, donde la información se transmite instantáneamente sin viajar a través del espacio. Esta es una confirmación científica directa de que los elementos aparentemente separados del universo son en realidad parte de un sistema único e interconectado. Estos descubrimientos científicos no solo confirman las antiguas revelaciones, nos proporcionan un nuevo lenguaje para su comprensión.
demuestran que la idea de que yo y el Padre somos uno, o Atman es Brahman, no es solo una metáfora mística, sino que refleja una profunda realidad física. No solo vivimos en el universo, somos su parte integral e inseparable, que contiene en sí toda la información sobre el todo. Es precisamente esta conciencia la clave del poder de aquellos a quienes Jael le llama soñadores. No solo sueñan con un futuro mejor, lo ven porque su conciencia se ha expandido más allá de los estrechos límites del ego. Han reconocido su identidad con el todo, y esta identidad les da acceso al potencial ilimitado del universo. No esperan a que la realidad cambie para ajustarse a sus sueños. Entienden que sus sueños ya son parte de la realidad, manifestada en un nivel más profundo. La práctica de la 13ª lección, propuesta por Jael, nos invita a la contemplación diaria de este hecho. Nos invita a reflexionar. Cada átomo de tu cuerpo fue forjado en una estrella. Sí, los elementos de los que está compuesto tu cuerpo, carbono, oxígeno, hierro, se formaron en los hornos de estrellas antiguas que explotaron hace miles de millones de años, dispersando sus partículas por el cosmos. Tu agua es más antigua que el Sol, existió en el disco protoplanetario del que se formó nuestro sistema solar. Tu nitrógeno provino de supernovas, los mismos hornos cósmicos que otros elementos. No eres solo una parte del universo, eres el universo consciente de sí mismo. Esto no es una metáfora poética, sino un hecho científico y espiritual. Cada respiración, cada latido del corazón, cada pensamiento es una manifestación del proceso cósmico. Cuando te das cuenta de esto, tu percepción de ti mismo y del mundo cambia para siempre. Dejas de ser una pequeña gota separada del océano y comienzas a sentirte como el océano mismo, consciente de su infinitud. Esta conciencia otorga una fuerza, claridad y capacidad de creación sin precedentes que han estado disponibles para los grandes soñadores y visionarios a lo largo de la historia de la humanidad. Abre la puerta al verdadero dominio sobre la propia vida. Esta conciencia otorga una fuerza, claridad y capacidad de creación sin precedentes que han estado disponibles para los grandes soñadores y visionarios a lo largo de la historia de la humanidad. Abre la puerta al verdadero dominio sobre la propia vida. Es precisamente en este contexto, a la luz de la comprensión de nuestra identidad con el todo, que la ciencia moderna comienza a revelar los mecanismos que Jael y otros pensadores del pasado sintieron intuitivamente. Hoy poseemos las herramientas y el conocimiento que nos permiten asomarnos a los misterios más íntimos del ser, confirmando que las fronteras entre tú y el universo, entre el pensamiento y la materia, son mucho más permeables de lo que solemos creer. Consideremos primero los últimos descubrimientos en el campo de la neuroplasticidad, un fenómeno que revoluciona nuestra concepción del cerebro. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro de un adulto era una estructura estática, completamente formada en la infancia y que solo se degradaba lentamente con la edad. Sin embargo, gracias a trabajos pioneros, como el libro de Norman Doidge, El cerebro que se cambia a sí mismo, 2007, ahora sabemos que esto no es así. El cerebro es asombrosamente flexible y capaz de cambios constantes, de crear nuevas conexiones neuronales e incluso de formar nuevas neuronas a lo largo de toda la vida. Esto significa que nuestros pensamientos, nuestra experiencia, nuestras acciones literalmente reestructuran la configuración física de nuestro cerebro. Una de las pruebas más vívidas y frecuentemente citadas de la neuroplasticidad es la investigación de Eleanor Maguire y sus colegas, publicada en 2000. Estudiaron a los taxistas de Londres, personas que pasan por uno de los programas de formación más complejos y prolongados del mundo, conocido como The Knowledge. Para obtener la licencia, un taxista debe memorizar durante aproximadamente 4 años un mapa detallado de Londres, incluyendo 25.000 calles, miles de puntos de interés y las rutas óptimas entre ellos sin usar un navegador. Esta es una carga cognitiva colosal. Maguire y su equipo descubrieron que los taxistas experimentados de Londres tienen un aumento significativo en el volumen de materia gris en la parte posterior del hipocampo, una región del cerebro críticamente importante para la navegación espacial y la formación de la memoria. Además, cuanto más tiempo una persona había trabajado como taxista,
mayor era este volumen. Esto no es simplemente una metáfora, es un cambio físico del cerebro causado por una intensa actividad mental. Tu cerebro literalmente crece y cambia en respuesta a lo que piensas, estudias y experimentas. Si el cerebro puede adaptarse físicamente a memorizar un mapa de la ciudad, imagina cómo puede ser moldeado por tus convicciones y sueños más profundos. Los soñadores de los que habla Hanel quizá no solo imaginan el futuro, sino que activamente forman las vías neuronales que hacen que ese futuro sea más accesible para su percepción y realización. A continuación, recurramos a la epigenética, un campo de la ciencia relativamente nuevo que demuestra que nuestros genes no son nuestro destino final. La genética tradicional nos enseñó que el ADN es un código inmutable que determina todos nuestros rasgos. La epigenética, sin embargo, ha revelado que los factores ambientales, el estilo de vida e incluso nuestros pensamientos y emociones pueden activar o desactivar ciertos genes sin alterar la secuencia de ADN en sí. Es como si tuvieras un conjunto de notas, ADN, pero la epigenética decidiera qué melodía tocar con esas notas. El doctor Bruce Lipton, en su libro La biología de la creencia, demuestra de manera convincente cómo el entorno celular, formado por nuestras creencias y percepciones, influye directamente en la expresión génica. Uno de los estudios más asombrosos en este campo fue la investigación realizada en 2014 por Díaz y Ressler, que demostró que la experiencia traumática puede transmitirse hereditariamente a través de cambios epigenéticos. Durante el experimento se sometió a ratones a descargas eléctricas en presencia del olor a cerezo, acetofenona, creando en ellos un miedo persistente a este olor. Lo que fue asombroso es que la descendencia de estos ratones, la primera generación que nunca había sido sometida a las descargas, mostró una mayor ansiedad y evitación del olor a cerezo. E incluso sus nietos, la segunda generación, mostraron la misma reacción. Investigaciones posteriores demostraron que estos cambios fueron causados por modificaciones epigenéticas en el esperma de los machos que habían sido sometidos al trauma, alterando la expresión del gen responsable del receptor olfativo. Este descubrimiento tiene profundas implicaciones. Sugiere que no solo nuestra experiencia personal, sino también la experiencia de nuestros ancestros puede influir en nosotros a nivel genético. No somos simplemente individuos separados, somos parte de un sistema heredado mucho más grande, donde el pasado resuena en el presente. Los soñadores, conscientes de su conexión con el todo, quizá comprenden intuitivamente esta profunda continuidad y la capacidad de influir en ella. La psiconeuroinmunología (PNI) es otro campo que confirma la profunda conexión entre la mente y el cuerpo. Esta disciplina estudia la interacción entre la psique, el sistema nervioso y el sistema inmunitario. Candace Pert, destacada neurobióloga y autora del libro Moléculas de Emoción, 1997, demostró que las emociones no son solo sentimientos abstractos, sino señales bioquímicas que circulan por todo el cuerpo. Los neuropéptidos, a los que ella llamó moléculas de emoción, y sus receptores se encuentran no solo en el cerebro, sino también en las células inmunitarias, en el tracto digestivo, en cada órgano. Esto significa que nuestras emociones literalmente impregnan cada célula de nuestro cuerpo, intercambiando información constantemente. Los estudios clásicos de Janis Glasser y Ronald K. Glasser en estudiantes de medicina ilustran esto vívidamente. Descubrieron que en periodos de estrés intenso, por ejemplo durante los exámenes, la actividad de las células inmunitarias de los estudiantes disminuía significativamente, la cicatrización de heridas se ralentizaba y la susceptibilidad a las infecciones aumentaba. Una vez que el estrés pasaba, la función inmunitaria se recuperaba. Este efecto directo y medible demuestra que tu estado mental no solo influye en tu bienestar, sino también en tu capacidad física para resistir enfermedades y recuperarte. Si el estrés puede debilitar la inmunidad, es lógico suponer que las emociones positivas, la confianza y una visión clara del futuro, características de los soñadores, pueden por el contrario fortalecerla, creando un ambiente interno más favorable para la salud y la prosperidad.
Y, finalmente, el fenómeno del placebo, una de las pruebas más convincentes del poder de la mente sobre el cuerpo. El efecto placebo es la mejora en la condición de un paciente causada por su creencia en la eficacia del tratamiento y no por la propiedad curativa del medicamento o procedimiento en sí. Henry K. Beecher, en su innovadora revisión de 1955, El poderoso placebo, demostró que, en promedio, entre el 30 y el 60% de los pacientes experimentan un alivio significativo de diversos síntomas al tomar una sustancia inerte que creen que es un medicamento. Este efecto se observa en una amplia variedad de condiciones, desde el dolor y la depresión hasta la enfermedad de Parkinson e incluso algunos tipos de cáncer. Los mecanismos del placebo son complejos e incluyen la liberación de endorfinas, dopamina, cambios en la actividad cerebral e incluso la modulación del sistema inmunitario. En esencia, tu cerebro, convencido de recibir ayuda, activa las farmacias internas del organismo, produciendo sus propios medicamentos potentes. Esto no es simplemente autoengaño, son cambios fisiológicos reales, iniciados por el poder de la fe y la expectativa. Si la fe en un placebo puede curar, ¿cuál es el poder de una fe consciente y dirigida en la propia capacidad de crear la realidad deseada? Los soñadores de los que habla Hanel no solo esperan katana en su visión, y esta creencia, como demuestra el efecto placebo, es la herramienta más poderosa para la manifestación de su realidad. Entienden que su mundo interior no es solo un reflejo del exterior, sino también su creador activo. Estos descubrimientos científicos, desde la neuroplasticidad que moldea nuestro cerebro hasta la epigenética que reescribe nuestro destino genético, desde la psiconeuroinmunología que conecta nuestras emociones con nuestra salud, hasta el placebo que demuestra el poder de la fe, todos apuntan a una misma verdad fundamental. No somos observadores pasivos de la realidad, sino sus participantes y creadores activos. Nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestras creencias poseen un poder real y medible, capaz de moldear tanto nuestro mundo interior como nuestra realidad exterior. Esta es una profunda confirmación científica de lo que Hanel llamó la identidad con el todo y lo que los videntes de la antigüedad expresaron en su propio lenguaje, porque esta idea no es nueva. Penetra la sabiduría de milenios, encontrando su reflejo en textos y enseñanzas antiguas que, aunque utilizan una terminología diferente, apuntan a la misma conexión fundamental entre la conciencia humana y el ser universal. Estos paralelismos no son meras coincidencias, son el eco de una verdad única que se abre paso a través de siglos y culturas. Tomemos, por ejemplo, la tradición hermética, que se remonta a la legendaria figura de Hermes Trismegisto. Su enseñanza, expuesta en textos conocidos como el Corpus Hermeticum y especialmente en el Poimandres, es una piedra angular del pensamiento esotérico occidental. El principio central del hermetismo, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, expresa perfectamente la idea de la identidad de la parte y el todo. En el Poimandres, la mente divina o nous se revela a Hermes, demostrando que el ser humano es un microcosmos, un reflejo del macrocosmos, y que en él reside una chispa de la mente divina, capaz de crear. El ser humano, según Hermes, no es simplemente creado por Dios, sino que es un co-creador, dotado de la capacidad de moldear su realidad a través del pensamiento y la voluntad, pues lleva en sí la imagen y semejanza del uno. Esta es una confirmación directa del concepto de Hanel sobre los soñadores que ven la realidad antes que los demás, porque su conciencia se ha expandido más allá del ego, reconociendo su naturaleza divina. Buda Sakyamuni, que vivió en el siglo VI antes de nuestra era, también enfatizó el papel fundamental de la mente en la formación de la realidad. En el primer verso del Dhammapada, uno de los textos más conocidos del canon budista, se dice: el pensamiento es el precursor de todos los estados. El pensamiento es su cabeza. El pensamiento los crea. Estas palabras son una de las expresiones más claras y concisas de la filosofía budista sobre la naturaleza de la realidad.
Buda enseñó que nuestro mundo, nuestras experiencias, nuestros sufrimientos y nuestra liberación, todo esto es producto de nuestra propia mente. Si la mente es pura, la felicidad le sigue como una sombra. Si la mente está contaminada, el sufrimiento le sigue como la rueda al buey. Esta enseñanza no es solo un llamado al pensamiento positivo, es una profunda afirmación metafísica de que la realidad, tal como la percibimos, no es absolutamente objetiva e independiente de la conciencia, sino que es moldeada y teñida por nuestros pensamientos e intenciones. El soñador, en la comprensión budista, es aquel que reconoce esta verdad y usa su mente conscientemente para crear lo deseado, en lugar de ser una víctima pasiva de las circunstancias. La tradición filosófica india, especialmente el Vedanta, ofrece una inmersión aún más profunda en esta idea. El Yoga Vasista, uno de los textos más extensos y profundos del Vedanta, es un diálogo entre el sabio Vasista y el príncipe Rama. En este texto se afirma que todo el mundo no es otra cosa que una manifestación de la conciencia o Brahman. Todos los fenómenos, todos los objetos, todos los seres son proyecciones mentales similares a los sueños. No existe una realidad objetiva que exista independientemente de la mente. Vasista utiliza muchas analogías para ilustrar este punto de vista. Por ejemplo, comparando el mundo con un mundo de sueños que parece absolutamente real mientras dormimos, pero desaparece tan pronto como despertamos. Afirma que, de la misma manera, nuestro mundo de vigilia es un grandioso sueño, manifestado desde la conciencia única. La conciencia de esto es la clave para la liberación. Para Anel, esto es equivalente a comprender que yo y el Padre somos uno, que la conciencia individual es idéntica a la universal y que esta identidad da la posibilidad de moldear el sueño de la realidad. En la tradición mística del judaísmo, la Cábala, también está presente una profunda comprensión de la unidad de todo lo existente. El concepto central aquí es Ein Sof, que significa luz ilimitada o sin fin. Es la esencia absoluta e incomprensible de Dios antes de toda creación. De Ein Sof emanan las 10 Sefirot, 10 atributos o esferas divinas a través de las cuales la luz ilimitada se manifiesta y crea el universo. Cada sefira es un aspecto del uno y todo el cosmos, incluido el ser humano, es su reflejo. El ser humano, o Adam Kadmon, es considerado un microcosmos que contiene en sí las 10 Sefirot, y a través de él se pueden comprender e influir en los mundos divinos. El objetivo de la práctica cabalística es reconocer esta conexión interna con Ein Sof, restaurar la armonía entre las Sefirot dentro de uno mismo y así influir en la armonía de toda la creación. Esto resuena profundamente con la idea de Hanel de que, al reconocerse como parte del todo, idéntica al todo, el ser humano obtiene acceso al potencial ilimitado. Los estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, que vivieron en la antigua Grecia y Roma, también enseñaron sobre la profunda interconexión de todo lo existente y el papel del ser humano en esta creación. Creían que el universo está gobernado por un principio racional, o logos, que lo impregna todo. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: el universo es un ser vivo, dotado de una sola sustancia y un solo alma. Los estoicos instaban a vivir en armonía con la naturaleza, comprendiendo que somos parte de este gran orden cósmico. Enseñaron que no podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar nuestros pensamientos, juicios y reacciones a esos eventos. Es a través de la disciplina interna y la aceptación de su papel en el gran designio cósmico que el ser humano alcanza la serenidad y la sabiduría. Esta filosofía subraya que la verdadera fuerza y libertad residen en la conciencia de la propia conexión con el todo y en la alineación de la propia voluntad con la voluntad universal, lo cual es la esencia de la enseñanza de Jael para los soñadores. Finalmente, el budismo Zen, traído a China por Bodhidharma en el siglo V de nuestra era, ofrece su propio camino único hacia la conciencia de la unidad. El Zen enfatiza la aprehensión directa e intuitiva de la verdad, no su comprensión intelectual.
El concepto central del Zen es la naturaleza búdica, que es inherente a cada ser y es idéntica a la realidad absoluta. El objetivo de la práctica Zen, especialmente la meditación Zazen, es ver la propia naturaleza, es decir, reconocer esta naturaleza búdica interna que es el Uno. Bodhidharma enseñó que la iluminación no es algo que deba adquirirse externamente, ya se encuentra dentro de nosotros. Esta es una profunda comprensión de que el yo individual no está separado de lo universal, sino que es una parte integral de ello, consciente de sí misma. El soñador en el Zen es aquel que a través de la experiencia directa reconoce su identidad con el todo y actúa desde este estado de profunda sabiduría y claridad. Todas estas antiguas enseñanzas, desde el hermetismo hasta el Zen, desde el Vedanta hasta la Cábala, a pesar de sus diferencias culturales e históricas, convergen en una cosa: una profunda comprensión de la naturaleza de la realidad requiere la conciencia de la conexión inseparable entre la conciencia individual y el ser universal. Todas ellas indican que el ser humano no es una entidad aislada, sino una parte del todo que contiene en sí toda la información sobre el todo. Esta es precisamente la verdad que Charles Haanel buscó transmitir en la 13ª lección de El sistema de la llave maestra, ofreciendo al ser humano moderno un camino para desvelar su potencial ilimitado. Es precisamente esta profunda comprensión, esta capacidad de ver la realidad antes que los demás, reconociendo su identidad con el todo, lo que distingue a aquellos a quienes Haanel llama soñadores. Sus historias no son solo biografías de personas exitosas, son testimonios vivos de cómo los principios expuestos en el sistema de la llave maestra pueden aplicarse para lograr resultados sobresalientes en los campos más diversos. Estas personas no solo creían en sus sueños, sabían que sus sueños ya eran parte de la realidad, esperando su manifestación. Uno de los ejemplos más claros de tal soñador, que no solo comprendió esta verdad, sino que también ayudó a millones de otras personas a entenderla, es Earl Nightingale. En 1956, Nightingale, entonces un presentador de radio poco conocido, grabó un breve discurso titulado El secreto más extraño. Esta grabación, originalmente destinada a un pequeño grupo de sus empleados, se convirtió en una sensación. Se convirtió en el primer audiolibro de la historia en vender más de 1 millón de copias y de hecho dio origen a toda una industria de audioprogramas motivacionales y de autoayuda. ¿En qué consistía el secreto más extraño? Nightingale declaró directamente: nos convertimos en aquello en lo que pensamos. Afirmó que el éxito o el fracaso en la vida no son el resultado de la suerte o la casualidad, sino una consecuencia directa de nuestros pensamientos dominantes. Si una persona piensa constantemente en un objetivo, en lo que quiere lograr, su mente comienza a trabajar en la realización de ese objetivo, atrayendo los recursos y oportunidades necesarios. Nightingale, siendo un joven, se inspiró en el libro de Napoleon Hill, Piense y hágase rico, y se dio cuenta de que los principios del éxito son universales. Intuyó que los pensamientos no son meros fenómenos efímeros, sino poderosas fuerzas creativas capaces de moldear nuestra realidad. Su secreto más extraño es una aplicación directa de la idea de Haanel de que la conciencia es la causa y el mundo material es el efecto. Nightingale fue un soñador que no solo vio esta verdad, sino que también encontró una manera de comunicarla a una amplia audiencia, cambiando la vida de innumerables personas. Napoleon Hill, mencionado por Nightingale, es en sí mismo uno de los más grandes soñadores y sistematizadores de los principios del éxito. Su historia comenzó con un encuentro trascendental con uno de los hombres más ricos de su tiempo, Andrew Carnegie, en 1908. Carnegie, siendo un hombre perspicaz, notó el potencial en el joven Hill y le propuso una tarea inusual: pasar 20 años investigando las vidas de las personas más exitosas de América para identificar los principios universales que los llevaron al éxito. Carnegie creía que estos principios podían sistematizarse y transmitirse a otros. Hill aceptó este desafío y durante 2 décadas entrevistó a titanes como Henry Ford,
Thomas Edison, John Don Rockefeller, Alexander Graham Bell e incluso Nikola Tesla. El resultado de este colosal trabajo fue su monumental libro Piense y hágase rico, publicado en 1937. En él, Hill presentó 13 principios de éxito, incluyendo conceptos como deseo, fe, autosugestión, conocimiento especializado, imaginación y el poder de la mente maestra, mastermind. Muchos de estos principios resuenan directamente con la enseñanza de Hanel. Hill, al igual que Hanel, enfatizó que todos los logros comienzan con una idea, con un pensamiento, con una visión clara de lo que una persona desea. Enseñó que la subconsciencia, siendo el vínculo con la mente universal, es capaz de transformar estos pensamientos en realidad. Napoleon Hill fue un soñador que no solo soñó, sino que también investigó metódicamente cómo otros soñadores materializaron sus visiones y luego transmitió esos conocimientos al mundo. Trasladémonos a una época más moderna y recurramos a Steve Jobs, uno de los visionarios más influyentes de nuestro tiempo. Aunque Jobs no fue un seguidor directo de Hanel en el sentido de Nightingale o Hill, su enfoque de la vida y la innovación resuena profundamente con la idea del soñador que reconoce su identidad con el todo y es capaz de ver conexiones invisibles para los demás. En su famoso discurso ante los graduados de la Universidad de Stanford en 2005, Jobs habló de conectar los puntos hacia atrás. Habló de cómo, después de dejar la universidad, accidentalmente se encontró con cursos de caligrafía que entonces le parecieron completamente inútiles. Sin embargo, 10 años después, cuando estaba desarrollando el primer Macintosh, fue precisamente ese conocimiento sobre tipografía, sobre la belleza de las fuentes, lo que le permitió crear una computadora con gráficos magníficos que cambió el mundo. Jobs explicó: no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Así que tienes que creer que los puntos se conectarán de alguna manera en tu futuro. Tienes que creer en algo, en tu carácter, destino, vida, karma, lo que sea. Esta fe en un orden invisible, en que eventos aparentemente dispares finalmente se unirán en una imagen significativa, es la quinta esencia del pensamiento del soñador. Jobs entendía intuitivamente que su camino individual era parte de un diseño más grande e invisible, y que, al confiar en este proceso, podía crear el futuro. Su capacidad para conectar los puntos es una forma de ver el todo, donde cada fragmento de experiencia, cada detalle aparentemente aleatorio, tiene su lugar en el gran designio. Y, por supuesto, es imposible hablar de la influencia del sistema de la llave maestra y enseñanzas similares sin mencionar a Oprah Winfrey. Una de las mujeres más influyentes del mundo, magnate de los medios e icono cultural, Oprah reconoce abiertamente que su éxito no es exclusivamente el resultado del trabajo duro, sino también la consecuencia de la aplicación consciente de los principios expuestos en libros como El sistema de la llave maestra. Ha hablado en repetidas ocasiones sobre el poder del pensamiento, la ley de la atracción y la importancia de la intención consciente. En 2006, Oprah dedicó un programa entero al libro El Secreto, que en esencia es una reinterpretación moderna de las ideas sistematizadas por primera vez por Hanel. No solo contó cómo estos principios cambiaron su propia vida, sino que también inspiró a millones de sus espectadores a explorar estos conceptos. Oprah Winfrey es la prueba viviente de que un soñador que reconoce su identidad con el todo puede alcanzar alturas increíbles. Su historia es la de una persona que, a pesar de todas las dificultades y obstáculos, utilizó el poder de su conciencia, su fe en el potencial ilimitado y su visión de un futuro mejor para crear un imperio y convertirse en una voz para millones. Demuestra que los principios expuestos por Hanel hace más de un siglo no son enseñanzas esotéricas anticuadas, sino herramientas poderosas y aplicables en la práctica para moldear la propia realidad.
Estas historias, desde Earl Nightingale hasta Oprah Winfrey, son poderosos testimonios de que las ideas de Charles Haanel sobre el poder de la conciencia, sobre la identidad del individuo con el todo, no son simplemente abstracciones filosóficas. Son principios prácticos que, aplicados con fe y perseverancia, son capaces de transformar la vida. Demuestran que los verdaderos soñadores no son aquellos que huyen de la realidad, sino aquellos que la ven más profundamente antes que los demás y poseen el poder de moldearla de acuerdo con su visión más elevada. No solo sueñan con el futuro, se reconocen como parte del universo consciente de sí mismo y a través de esta conciencia alcanzan el dominio sobre sus vidas. Estas historias, desde Earl Nightingale hasta Oprah Winfrey, son poderosos testimonios de que las ideas de Charles Haanel sobre el poder de la conciencia, sobre la identidad del individuo con el todo, no son simplemente abstracciones filosóficas, son principios prácticos que, aplicados con fe y perseverancia, son capaces de transformar la vida. Demuestran que los verdaderos soñadores no son aquellos que huyen de la realidad, sino aquellos que la ven más profundamente antes que los demás y poseen el poder de moldearla de acuerdo con su visión más elevada. No solo sueñan con el futuro, se reconocen como parte del universo consciente de sí mismo y a través de esta conciencia alcanzan el dominio sobre sus vidas. Este principio, que subyace a la 13ª lección de Haanel, no solo impregna las historias de éxito, sino que también está oculto en el tejido mismo de la cultura moderna, la psicología e incluso la ciencia, a menudo de forma inconsciente. Se manifiesta en aquellos momentos en que el ser humano trasciende la percepción ordinaria de sí mismo como una entidad separada y limitada y entra en contacto con algo más grande. En las profundidades de la psicología analítica de Carl Gustav Jung encontramos el concepto de individuación, el proceso de convertirse en una personalidad completa e integrada que reconoce y asimila los aspectos inconscientes de su yo. Jung habló del inconsciente colectivo, un depósito de arquetipos y símbolos universales común a toda la humanidad que conecta a cada individuo con el flujo general de la vida. Esto no es otra cosa que una confirmación psicológica de la idea de Haanel de que yo y el Padre somos uno, que nuestra psique individual es idéntica al todo, manifestándose solo en una forma única. La individuación es el camino hacia la conciencia de esta integridad original, hacia el desvelamiento del potencial interno que, en esencia, es el potencial de todo lo existente. Abraham Maslow, uno de los padres de la psicología humanista, describió las experiencias cumbre, momentos de profunda alegría, éxtasis, asombro y unidad, cuando una persona se siente completamente integrada con el mundo, perdiendo la sensación de separación. En tales momentos la ansiedad, el miedo y los deseos egoístas desaparecen, dando paso a un sentimiento de amor ilimitado, armonía y pertenencia. Son instantes en que la persona intuye su identidad con el todo, experimentando un torrente de energía y significado que transforma su percepción de la realidad. Maslow consideraba estas experiencias clave para la autorrealización, la etapa más alta del desarrollo personal, cuando una persona realiza su potencial completo. Incluso en la psicología cognitiva, aparentemente alejada de la metafísica, vemos ecos de este principio. Daniel Kahneman, premio Nobel, en su obra Pensar rápido, pensar despacio, describe dos sistemas de pensamiento. El sistema 1 es un sistema rápido, intuitivo y emocional que opera con imágenes holísticas y juicios instantáneos. El sistema 2 es lento, lógico, analítico y requiere esfuerzo. El verdadero soñador de Haanel aprende no solo a confiar en la intuición, sino a desarrollarla, a purificarla de condicionamientos, permitiéndole extraer información de profundidades inaccesibles a la lógica ordinaria. Esto es similar a cómo el sistema 2, al entrenarse, confía y dirige cada vez más las intuiciones del sistema 1, permitiendo a la persona ver soluciones y oportunidades que permanecen invisibles para la mayoría. Mihaly Csikszentmihalyi, en su concepto de flujo, flow, describe un estado en el que una persona está completamente absorta en una actividad
perdiendo la noción del tiempo, la autoconciencia y la separación de la tarea. En este estado de experiencia óptima, el individuo y su acción se vuelven uno y se logran resultados sobresalientes. Los atletas lo llaman la zona, los artistas, la musa, los programadores, el estado de concentración profunda. Esto no es otra cosa que la manifestación práctica del principio de identidad con el todo, cuando el ego se disuelve y la persona se convierte en un conducto puro para la energía creativa o ejecutiva. En el mundo del deporte, donde la línea entre la victoria y la derrota a menudo se define no solo por la preparación física, sino también por la mentalidad, este principio se manifiesta de manera especialmente vívida. Michael Jordan, leyenda del baloncesto, hablaba a menudo de la zona en la que entraba durante los partidos decisivos. Era un estado en el que se sentía uno con el balón, el aro, el juego, cuando cada movimiento era intuitivo e impecable. No solo jugaba baloncesto, era baloncesto. Su fe en sus habilidades, su preparación mental y su capacidad para visualizar el éxito estaban indisolublemente ligadas a sus logros sobresalientes. Similar a él, Kobe Bryant, otro gran baloncestista, desarrolló su mentalidad Mamba, una filosofía de implacable dedicación, mejora constante y absoluta confianza en sus propias fuerzas. Bryant enseñó que no solo hay que querer ganar, sino saber que se va a ganar, incluso antes de que empiece el partido. Este conocimiento no proviene de la arrogancia, sino de una profunda conciencia de su potencial, de su conexión con el juego y de su capacidad para moldear el resultado deseado. Se veía a sí mismo como parte del todo, parte de la historia del baloncesto, y actuaba desde ese estado de identidad. En el ámbito empresarial, donde la innovación y la visión a futuro determinan el éxito, el principio del soñador que se reconoce como parte del todo también encuentra su aplicación. Jeff Bezos, fundador de Amazon, es conocido por su mentalidad del primer día, Day One Mentality. Constantemente recuerda a sus empleados que cada día debe ser como el primer día de existencia de la empresa. Un día para ser flexible, innovador, dispuesto a experimentar y sin miedo a los fracasos. Este es un enfoque que le permite ver el futuro del comercio minorista y la tecnología mucho antes que sus competidores, reevaluando constantemente los modelos de negocio y actuando desde una posición de posibilidades ilimitadas en lugar de recursos limitados. No solo dirige una empresa, moldea el futuro. Elon Musk, un hombre que se atreve a soñar con la colonización de Marte y la creación de una red global de Internet satelital, es un claro ejemplo de un soñador en acción. Su capacidad para ver el mundo no como es, sino como podría ser, surge de una profunda convicción en el potencial ilimitado de la mente humana y la tecnología. No solo crea empresas, crea el futuro, reconociéndose como parte de un proceso global de evolución. Su visión es tan vasta que trasciende las ambiciones personales, convirtiéndose en parte de un anhelo colectivo de progreso. Warren Buffett, uno de los más grandes inversores de todos los tiempos, demuestra este principio a través de su capacidad para ver el valor fundamental de las empresas, ignorando las fluctuaciones del mercado a corto plazo. No solo compra acciones, compra una parte del negocio, una parte de la economía, y sus decisiones se basan en una profunda comprensión de cómo estas partes interactúan dentro del todo. Su capacidad para ver la realidad antes que los demás reside en su paciencia, su compromiso con una visión a largo plazo y su habilidad para reconocer la verdadera naturaleza de las cosas y no sus manifestaciones superficiales. Sin embargo, como cualquier principio poderoso, la idea de la identidad del individuo con el todo puede ser distorsionada y malinterpretada, lo que lleva a peligros que alejan a la persona del verdadero dominio. Uno de esos peligros es el positivismo ingenuo, la creencia de que basta con desear algo para que se materialice, sin ningún esfuerzo, acción o comprensión de las leyes subyacentes. Esto convierte una enseñanza profunda en una fórmula superficial, donde la responsabilidad personal es reemplazada por la espera pasiva de un milagro. Estrechamente relacionado con esto está el llamado pensamiento mágico,
la creencia de que los pensamientos por sí solos, sin ningún mecanismo de causa y efecto, pueden influir directamente en la realidad externa. Chanel nunca abogó por la negación del mundo físico o por la inacción. Por el contrario, enfatizó que la conciencia es la causa y el mundo físico es el efecto, y que para la manifestación de lo deseado se requieren no solo el pensamiento, sino también acciones coordinadas basadas en ese pensamiento. La ausencia de esta comprensión puede llevar a la decepción y a una sensación de impotencia cuando las expectativas no se cumplen. Otro peligro es la negación de la realidad. Esto ocurre cuando una persona, al intentar aplicar el principio, ignora o niega activamente los problemas, dificultades o circunstancias negativas existentes, creyendo que los pensamientos negativos atraerán la negatividad. Tal postura puede llevar a la evasión de responsabilidades, a la incapacidad de responder adecuadamente a los desafíos e incluso a un comportamiento autodestructivo. La verdadera conciencia de la propia identidad con el todo significa aceptar toda la realidad, incluyendo sus aspectos sombríos, y trabajar con ella desde una posición de fuerza y sabiduría, no de huida. Finalmente, existe el riesgo de la espiritualidad tóxica, cuando conceptos espirituales profundos se utilizan para justificar el egoísmo, evitar el dolor emocional, juzgar a otros o crear un falso sentido de superioridad. La idea de yo y el Padre somos uno en la interpretación de Chanel es una llamada a la humildad ante la grandeza del universo y a la conciencia de nuestro papel como parte de él, no a la inflación del propio ego. Se trata de unidad, no de dominación. Cuando el principio se convierte en una herramienta para evadir la responsabilidad personal o para crear un mundo ilusorio, pierde su poder transformador y se convierte en un obstáculo en el camino hacia el verdadero dominio. Comprender estos peligros es de vital importancia para aplicar la enseñanza de Chanel con sabiduría y eficacia. Ahora que hemos comprendido la profundidad y el potencial de la 13ª lección, así como sus posibles trampas, es hora de pasar a la aplicación práctica, porque el conocimiento sin acción es solo información y la verdadera comprensión se logra a través de la experiencia. Las siguientes técnicas, desarrolladas para una práctica de 30 días, te ayudarán a comenzar a reconocer tu identidad con el todo y a desvelar el potencial del soñador capaz de moldear su realidad. Práctica de conciencia de la identidad con el todo. 30 días de transformación. Estos ejercicios están diseñados no solo para cambiar tus pensamientos, sino también para reestructurar tu estado interno, permitiéndote sentir más profundamente tu conexión con el universo. Elige 1 o 2 ejercicios por día y realízalos de forma consecutiva. 1. Contemplación silenciosa diaria. ¿Qué hacer? Busca un lugar tranquilo donde nadie te moleste. Siéntate cómodamente, cierra los ojos, realiza varias respiraciones profundas para relajarte. Luego, durante todo el tiempo de práctica, concéntrate en una de las frases: yo y el Padre somos uno, o yo soy el universo consciente de sí mismo. No la analices, simplemente permite que resuene en tu conciencia como un mantra. Si los pensamientos te distraen, regresa suavemente a la frase. El objetivo no es vaciar la mente de pensamientos, sino observarlos desde fuera, sin involucrarse, y volver a tu mantra. Imagina que eres un espacio ilimitado en el que surgen y desaparecen todos los pensamientos. ¿Cuántos minutos al día? 10 a 15 minutos. ¿En qué día empezar a sentir el efecto? Los primeros 3 a 5 días sentirás más calma y claridad mental. Entre el 7º y el 10º día, pueden llegar profundas revelaciones o una sensación de conexión interna que antes no estaba disponible. Al final del ciclo de 30 días, notarás una sensación estable de paz interior y conciencia que te acompañará durante el día. 2. Visualización enfocada del futuro deseado. ¿Qué hacer? Elige un objetivo específico o un estado deseado que quieras manifestar en tu vida. Puede ser cualquier cosa, desde mejorar tu salud hasta alcanzar el éxito profesional o relaciones armoniosas. Siéntate o acuéstate en una posición cómoda. Cierra los ojos y relájate profundamente. Luego,
comienza a visualizar tu objetivo como si ya estuviera logrado. Usa todos tus sentidos. ¿Qué ves, oyes, sientes, tocas, incluso saboreas en este futuro deseado? Siente las emociones que experimentarías si tu objetivo ya se hubiera realizado. Imagínate no solo como un observador, sino como un participante activo de esta realidad, reconociendo que tú, como parte del todo, posees el poder de moldear esta realidad. ¿Cuántos minutos al día? 5 a 10 minutos. ¿En qué día empezar a sentir el efecto? Entre el quinto y el séptimo día notarás un aumento de la motivación y la claridad con respecto a los pasos necesarios para alcanzar el objetivo. Entre el 14º y el 21º día comenzarán a aparecer oportunidades y sincronicidades que contribuirán a tu objetivo. Para el 30º día, verás cambios tangibles y, posiblemente, una realización parcial o completa de tu objetivo. 3. Poderosas afirmaciones yo soy, ¿qué hacer? Crea de 3 a 5 afirmaciones poderosas que comiencen con yo soy, que reflejen tu conciencia de identidad con el todo y las cualidades deseadas. Por ejemplo, yo soy potencial ilimitado, manifestándose en mi vida. Yo soy la fuente de abundancia y alegría. Yo soy integridad, armonía y amor. Yo soy el universo consciente de sí mismo y creando su realidad. Repite estas afirmaciones en voz alta o en silencio con profunda convicción y sentimiento. Siente cómo cada palabra penetra en cada célula de tu ser. Puedes repetirlas frente a un espejo, mirándote a los ojos para potenciar el efecto. ¿Cuántos minutos al día? 5 minutos, varias veces al día, mañana, tarde, noche. ¿En qué día empezar a sentir el efecto? Ya entre el 3er y el 7º día notarás un cambio en tu diálogo interno y en tu autopercepción. Entre el 10º y el 14º día, aumentará tu confianza en ti mismo y en tus capacidades. Para el 21º día, descubrirás que las viejas creencias limitantes se debilitan, dando paso a nuevas posibilidades que expanden. 4. Diario de conciencia y sincronicidad, ¿qué hacer? Dedica tiempo cada día a escribir tus pensamientos, sentimientos, revelaciones y cualquier coincidencia o sincronicidad que hayas notado durante el día. Hazte preguntas: ¿en qué momentos me sentí parte de algo más grande? ¿Qué pensamientos o acciones llevaron a resultados inesperados? ¿Cómo los eventos de hoy reflejan mi estado interno? Reflexiona sobre cómo el principio de yo y el Padre somos uno se manifiesta en tu vida cotidiana. Escribe libremente, sin censura. ¿Cuántos minutos al día? 10 a 15 minutos. ¿En qué día empezar a sentir el efecto? Entre el 7º y el 10º día comenzarás a notar patrones y conexiones recurrentes que antes pasaban desapercibidos. Entre el 14º y el 21º día adquirirás una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo, y también aprenderás a reconocer las señales y oportunidades que el universo te envía. 5. Práctica de gratitud por la existencia, ¿qué hacer? Cada día, por la mañana o por la noche, haz una lista de 5 a 10 cosas por las que estás sinceramente agradecido. Pueden ser tanto grandes eventos como las cosas más simples: el aire fresco, una taza de café, la sonrisa de un extraño. Pero ve más allá de lo ordinario. Expresa gratitud por el mero hecho de tu existencia, por ser parte de este increíble universo, por el hecho de que cada átomo de tu cuerpo fue forjado en las estrellas. Siente una profunda apreciación por esta conexión inseparable. Imagina cómo esta gratitud se expande desde ti hacia afuera, conectándote con todo lo que existe. ¿Cuántos minutos al día? 5 minutos. ¿En qué día empezar a sentir el efecto? Entre el 3er y el 5º día notarás una mejora significativa en tu estado de ánimo y en tu estado emocional general. Entre el 7º y el 10º día, tu percepción del mundo se volverá más positiva. Comenzarás a notar más cosas buenas a tu alrededor. Para el 21º día, la gratitud se convertirá en una parte natural de tu cosmovisión, atrayendo aún más eventos y oportunidades positivas a tu vida. 6. Ensayo mental, mental rehearsal para el dominio, ¿qué hacer?
Antes de cualquier evento importante, ya sea una reunión, una presentación, un examen o una interacción compleja, dedica tiempo a un ensayo mental. Cierra los ojos y visualiza con el más mínimo detalle cómo todo transcurre perfectamente. Mírate a ti mismo seguro, competente, tranquilo. Siente cómo manejas todas las tareas con facilidad y eficacia, cómo tus palabras encuentran eco, cómo alcanzas el resultado deseado. Imagina que ya posees todas las cualidades y recursos necesarios porque eres parte del todo y todo lo que necesitas ya está dentro de ti. ¿Cuántos minutos al día? 5 a 10 minutos, inmediatamente antes del evento. ¿En qué día empezar a sentir el efecto? El efecto se siente inmediatamente. La ansiedad disminuye, la confianza aumenta. Después de 1 a 3 días de práctica, notarás una mejora en tu rendimiento y en tu capacidad para manejar situaciones estresantes. Para el 7º día, descubrirás que tu capacidad para el ensayo mental se vuelve más potente y los resultados más predecibles. 7. Cambio de enfoque. Del ego a la conciencia qué hacer. Durante el día, cuando sientas estrés, preocupación, ira o cualquier otro estado negativo, haz una pausa consciente. Observa tus pensamientos y emociones, pero no te identifiques con ellos. Recuérdate, yo no soy mis pensamientos, yo soy la conciencia que los observa. Luego, cambia conscientemente tu enfoque a algo que te provoque una sensación de conexión, paz o gratitud. Esto podría ser tu respiración, la sensación de tu cuerpo, la belleza de la naturaleza fuera de la ventana, el recuerdo de un ser querido o simplemente el silencio interior. Este es un regreso instantáneo a tu verdadero yo, a la conciencia de tu identidad con el todo. ¿Cuántos minutos al día? Según sea necesario, desde unos pocos segundos hasta varios minutos. ¿En qué día empezar a sentir el efecto? Ya entre el primer y el tercer día sentirás alivio y podrás salir más rápidamente de los estados negativos. Entre el 7º y el 10º día adquirirás un mayor control sobre tus reacciones emocionales. Para el 21º día, este proceso se volverá natural para ti y pasarás la mayor parte del tiempo en un estado de paz interior y conciencia. La 13ª lección de Charles Haanel nos revela una de las verdades más profundas del universo. El verdadero soñador no es aquel que huye de la realidad, sino aquel que se reconoce como la realidad misma, capaz de una creación ilimitada. No eres solo una parte del universo, eres el universo consciente de sí mismo. Cada átomo de tu cuerpo fue forjado alguna vez en el corazón de una estrella lejana. Cada molécula de agua en ti es más antigua que el Sol, y el nitrógeno que constituye la base de tu ADN provino de explosiones de supernovas. Tú eres el cosmos, encarnado en forma, y en esta conciencia reside una fuerza ilimitada. Esto no es solo un concepto filosófico, es una clave práctica para el dominio sobre la propia vida. Es la comprensión de que no estás separado de la fuente de todo lo que existe, sino que eres idéntico a ella, y cuando empiezas a vivir desde esta conciencia, tu vida se transforma, tu visión se vuelve más clara, tus acciones más decididas y tus posibilidades más ilimitadas. En la próxima lección profundizaremos en cómo esta conciencia se convierte en la clave para abrir puertas que parecían cerradas, cómo nos permite superar obstáculos que antes parecían insuperables y cómo nos guía hacia la verdadera prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida. Porque cuando una gota se reconoce como el océano, adquiere todo su poder. Imagina no solo una gota de rocío, reluciente sobre la hierba matutina, sino una gota que se da cuenta de que en su diminuta esfera se refleja toda la grandeza del sol naciente, el cielo ilimitado y la infinita profundidad del océano del que una vez se elevó. Esta gota no está separada del todo, ella es el todo, manifestándose en una forma única, y en esta conciencia reside no solo su belleza, sino también su potencial ilimitado.